papelitos con palabras en inglés repartidos en distintos puntos de la casa. Que están por toda la casa estos papelitos en donde puedo recordar, porque para mí es difícil, y haciendo frases con eso, pequeñas en mi caso, es mi forma de llegar a él. Es la forma que tiene Susana para aprender a comunicarse con su hijo de 11 años, que nació con un don excepcional. How old are you? 10 years old. Do you have many dreams? Like travel? Yes, New York. That's the only one. Do you like speaking English? Yes. Leo piensa, habla, lee y escribe en inglés, como si se tratara de su lengua nativa. Lo más curioso de todo es que en su casa nadie habla este idioma. Así fue como se dieron cuenta. Estando en la consulta, muchos juguetes, muchas cosas, él estaba muy distraído y la fono lo capta y le dice, Leo. Y él Leo engancha visualmente y le pregunta, ¿de qué color son este cubito y este cubito? Él la mira y le dice green y yellow. Eran verde y amarillo. Y yo lloraba mucho porque nunca había escuchado su timbre de voz, nunca me había dicho mamá, nunca me había dicho nada. Y hasta ese entonces no había pantalla de por medio, no habían dibujos animados, no había libros en inglés, porque nosotros no hablamos inglés, absolutamente nada. Entonces, bueno, de ahí parte esta historia. Uno de los momentos más importantes de su vida, porque gracias a este descubrimiento quedarían en el pasado los silencios y las preguntas sin respuestas, algo que durante años la llenó de frustración. No podía, me sentaba con él y le decía, yo me tocaba mi guatita para poder que él me dijera, me moviera la cabeza, me moviera los ojitos, o si le dolía la cabeza, yo también le decía, hijo, ¿te duele la cabeza? Y yo llorando, porque no había otra manera de comunicarse. Y ¿sabes qué me decía él? Me secaba las lágrimas. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Tal como ocurre con Tarzán y Cala, en la película de Disney, el amor incondicional derribó las barreras idiomáticas y lograron la comunicación a través del lenguaje del amor. ¿Qué pasa? Que mi hija me decía, mamá, esto es el lenguaje del amor, porque yo lo dejaba con ella un rato y me decía, yo lo entiendo todo, sin hablar, porque era solamente que yo le dijera y él me mirara a los ojos y entendiera. Sin embargo, esto también significó un cambio de vida para poder adaptarse a lo que el niño necesita. Difícil, porque tuvimos que empezar, bueno, en el caso mío yo me enfoqué y dije para mí es un desafío muy grande aprender. Tengo que aprender inglés. Entonces tuvimos que implementar, yo tengo papelitos por toda la casa para poder recordar cosas comunes y tratar de hacerlo más fácil. Y si no, está el traductor. Cuando ya yo no puedo, le busco al traductor. Entonces cuando ya repite, me dijo, y me lo repite en inglés, el traductor me lo dice. Entonces ahí... Quiero ser como los reportes de la noticia. ¿Reportero? Sí. Ah, mira qué bien. Estamos en vivo, porque... Qué rayado. Sí, es igual. Ahora él habla español. No es fluido, no es el mejor, es trabado, es como yankee a veces y entre medio me mete palabras en inglés y después también en español. Leo tiene trastorno de espectro autista y está diagnosticado con alta capacidad de doble excepcionalidad, lo que quiere decir que es un niño genio, pero como dice su madre, solo le faltan las oportunidades. ¿Les dieron alguna explicación de por qué viene con este chip, como le dices tú? No, hasta el día de hoy, bueno, le han hecho muchas evaluaciones en alta capacidad, otros doctores también lo han evaluado,
no hay una especificación o una respuesta específica en el por qué. Hay niños que tienen alta capacidad en ciencias, hay niños que tienen alta capacidad en matemáticas, en historia. El mío es en inglés. O sea, si adquiriera todo lo que él necesita en inglés, yo creo que sería brillante, brillante. Él, en este minuto que está cursando cuarto básico en la Escuela Virtual de Chile, que han sido un 7, de verdad que se han portado muy muy bien con nosotros. Las pruebas son en español y para que él las resuelva yo tengo que leérselas en español aquí en casa, pero cuando tenga que salir afuera a dar exámenes libres, la mamá no le va a poder leer a él o explicarle lo que dicen las pruebas y a él le va a ir mal. Entonces siento que la sociedad, esto está tan estructurado que aprenden de una forma. ¿Y qué pasa con los que aprenden distinto? Una peregrinación. Así es como Susana define la larga lucha para poder darle una educación digna a Leo, en donde pueda aprender y sociabilizar con otros niños. Yo me he sentido hasta discriminada, Karim, porque yo llegué a un colegio aquí en Colina, en donde lo presento, se dan cuenta que es un niño que habla a la perfección el inglés, me lo evalúan en español, sale bajo, y cada 3 segundos que conversábamos me recordaban que el colegio era muy caro. Pero me dijeron que me quedara pendiente de las listas y él aparece hasta el día de hoy como niño aceptado en lista de espera. Y eso es una forma linda de decir que no quedó. Si se nos permitía, queríamos conocer a Leo y tuvimos suerte porque hasta nos invitó a su pieza y nos contó la historia de Walt Disney. He decided to create his own icon, Mickey Mouse. In 1928, he decided to create the first ever film debut, Playing Crazy. And so this is all started all in one mouse and started with a little bit of magic. In the late 20s, he decided to create the first debut of Mickey with sounds, the biggest debut, Steamboat Willie with sounds. En marzo de este año, con mucho esfuerzo, esta familia fue a Orlando, en Estados Unidos. Ahí fue donde Leo brilló. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Me emociona, se me paran los pelos, porque era otro niño. No había autismo. Karim no había autismo. Era feliz, jugaba, hizo de amigo, conversaba con las personas, en el avión, en la fila. Las cuotas se pagan. Pero lo que yo viví, lo que yo sentí como madre en ese minuto del verlo desarrollado, feliz, y mi hijo brillando completamente. Y cuando volvemos a Chile, se acaban las vacaciones, se acaba esta maravilla, vuelve a ser el mismo, trabado. Hay actos que para muchos padres están normalizados, como ir a dejar a su hijo al colegio o que tenga amigos con los que pueda jugar. Sin embargo, así como Susana, hay padres que se les cierran las puertas en los colegios, centros de formación e incluso talleres, solo porque sus hijos son parte del espectro autista. Al principio como que uno visualiza solo el tuyo, pero te vas dando cuenta, en las redes sociales me ha llegado mucho comentario que hay muchas mamás que pasan lo mismo, hay muchas mamás que también le cierran las puertas, hay muchas mamás, hay muchas Susana. Y de verdad que la bandera, el banderín que yo llevo ahora, no solamente por mi Leo, que sí necesito de ayuda para mi Leo, sí necesito que él sea y se desarrolle de la mejor forma. Aquí, en otro país, no lo sé. Solo Dios lo sabrá, pero las mamás que están detrás de mí, esta bandera no solamente es para el Leo, sino que también es por muchos Leos que hay para allá. Una madre que lo único que pide es poder ver brillar a su pequeño y que le den las oportunidades que merece. Pero, ¿qué tiene que pasar para que Leo pueda comunicarse libremente y, como dijo Susana, él brille en el país que nació?
Sin duda es una de esas historias que uno encuentra que son fascinantes porque de qué manera Leo, este niño, aprende a hablar inglés, de qué manera empieza a contactarse con el mundo a través del inglés, que no es su lengua natal. Y no solo eso, sino que aquí, no, como nos contaba su madre, ya vamos a conocer detalles, él le gusta celebrar el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, está absolutamente vinculado con Estados Unidos y no tenemos idea de cómo ocurre ese fenómeno. Es interesante. Es un caso sorprendente. Estamos con Susana, su mamá. Por ahí está Leo, que ya conversamos con él, que además es adorable. Susana, es un caso impresionante porque tiene 11 años. Tú durante mucho tiempo pensaste, incluso nos decías que no hablaba, que no escuchaba. Y sus primeras palabras, como veíamos ahí en la nota, fueron 2 colores, yellow y green, si mal no recuerdo. Pero todavía nadie te da una explicación de por qué habla inglés. María Luisa, es muy difícil. Me lo han evaluado en varias partes, en la Universidad de Santiago, me lo evaluaron en alta capacidad. No hay una explicación a esto. Se supone o se dice que puede ser el tema de las pantallas, pero en mi casa no había, con suerte en ese entonces, cuando Leito nació, era chiquitito, podíamos pagar televisión por cable. Bueno, no es que estuvo expuesto a pantalla, claro, por ahí que memorizar alguna o que nosotros frase. hubiésemos viajado y tuviéramos el contacto con el idioma, para nada. Eso O no algún ocurrió. vecino, claro, no tenía un contacto, que es lo único que uno piensa, Que imite, o la claro. televisión, O que le o las hable. pantallas. ¿Cómo o se que le hable. tomaron eso cuando ustedes empiezan a tratar de comunicarse con él y ven que las respuestas vienen en inglés? ¿Qué pensaron ustedes? Era extraño. Yo le decía a mi marido, ¿será que habla en inglés? ¿O será que nos está chamullando? Porque eso era la ¿A qué sensación. edad fue eso? Como a los 3, bueno, antes fraseaba, ¿Ya? pero así como después de los 3 años y medio, ya yo le sentí timbre de voz. ¿Y el diagnóstico de trastorno espectro autista a qué edad llegó? Yo lo evalué, como a los 4 años lo evalué, porque lo puse en el colegio, escuelita de lenguaje, porque siempre Ya. te dicen los médicos o en el consultorio, te dicen, no, es que el niño es regalón, no habla por regalón, Claro. no habla porque es fundido. ¿Eso te decían en el jardín, por ejemplo? Sí, y en los controles médicos. Bueno, usted no le haga las cosas, deje que el niño le pida. Pero el niño nunca lo hizo. No me pedía leche, no me decía si tenía un dolor. Fue súper complicado. Y tú cuentas ahí en la nota que la primera vez que le escuchaste tu voz, que fue muy emocionante, fue cuando la doctora le hace una pregunta y él le contesta con 2 colores en inglés. Eso fue impactante, siempre lo digo en la nota, porque es lo que me marcó el saber que sí hablaba y que no era sordo. Porque antes nunca dijo un sonido ni nada. Entonces, sentirlo, escuchar, y tenía timbre de voz para mí. Yo lloré, María Luisa, lloré cómo mucho, no, mucho. me imagino. Porque, y más encima, en ese entonces la fonoaudióloga me decía, y no hablaba y ahora lo hace en inglés, que ni ella lo podía creer en ese minuto, menos yo, que era su mamá, y que no lo había escuchado nunca. Pero no hay una explicación para esto, no lo hay para nada, pero habla perfecto. En la nota mencionan que, y por eso preguntaba lo del diagnóstico del espectro autista, que él tiene estas capacidades que son específicas y que los convierten en genios en alguna materia. Sí. Y uno ha conocido historias, niños que saben de paleontología de una manera impresionante a corta edad y son brillantes en esa materia en particular que es de su interés. Ahora, es interesante que si es así, entender por qué el inglés captura tanto su interés, sus ganas, al punto que estando en Estados Unidos él era un niño como tantos. Exactamente. Es difícil porque el diagnóstico de Leo es TEA con una doble excepcionalidad. Eso es lo que está evaluado en Doble alta ¿Qué capacidad. significa eso? Que tiene autismo y esta alta capacidad, que así se conoce. Uno no está, la sociedad no está interiorizada mucho en niños de alta capacidad. De hecho, hay muchos niños en sala, más de 10 niños pueden haber en una sala de alta capacidad. Lo que pasa es que no se reconoce y se confunde con el autismo, porque entre el autismo y la alta capacidad hay una línea muy delgada. Son características muy similares. Entonces, cuando a mí me dicen que tiene autismo con alta capacidad, doble excepcionalidad, lo creo. Pero estando fuera, me di cuenta que ni siquiera hay autismo. Puede ser solamente alta capacidad, porque la brecha es tan corta entre las dos cosas. ¿Se conoce otro caso de un niño como Leo que esta alta capacidad sea en el inglés, por ejemplo? ¿Se conoce algún otro niño que antes de su idioma nativo hable en algún otro idioma del mundo? María Luisa, yo no lo sé. Sin que alguien le haya enseñado, porque Sí, estamos porque hablando de eso que es es un niño importante. que no autodidacta, pero además sin ver las pantallas, es que eso es lo más raro. Sí, es muy importante decirlo porque en las redes sociales, pues que mi hija sube las noticias a TikTok,
hay mucho comentario de que el niño se crió solo, se crió con pantalla, se crió con... Y no fue así. Es un niño muy amado, muy querido y siempre estuvo una mamá presente. De hecho, cuando él nació yo dejé de trabajar para poder dedicarme 100% a él. Entonces, y las redes sociales lo dicen, pero no es así. Es netamente esto. Yo un día le pregunté a María Luisa, muy estresada, le digo yo, ay, por Dios, que hablan raro. Y yo no sé cómo tú lo hablas. Y me dice, Dios me lo dio, Jesús me lo regaló. Mira. Y eso me quedó. Susana, ¿tú nos permitirías que invitáramos a Leo, que él quería participar también de la conversación? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, dice, bienvenido Leo. Mira, ahí está el micrófono, Leo. Ahora está hablando en castellano y en inglés. Sí, él habla español. Saludo. Sí, por supuesto, ahí en tu cámara. Saludo al Colegio Virtual Cursos 55. Al Y colegio la virtual. Aleja. Y la Lucita. Muy bien. Ese es mi saludo. Leo, ¿a ti te gusta? Qué rico tenerte aquí. ¿A ti te gustaría, you want to talk in English or you prefer to talk in Spanish? I prefer both, but me refiero que este es un canal español, voy a hablar español. Por si habla inglés. porque no hablo bien español. No hablas bien español, Sí. entonces, maybe we can talk in English. No, estoy bien. Pero ellos te quieren escuchar Sí. en inglés. What's your favorite game, for example? Roblox. Ah, Rogue. Yes. Ah, Because I've been playing it for a while, so yeah, I need to say that. And also, what is the next question? ¿cuál es la siguiente pregunta? Muy bien. Muy bien. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hablar en castellano. We are going to talk in Spanish. Yeah. But if some words you don't know it, Yeah. you can speak in English, okay? Okay. Okay, yeah. Siéntese, ¿Asiento? What is... siéntese. No, ¿Te ayudo? no, Leo, ¿No? cuéntanos tu experiencia en Estados Unidos cuando fuiste a Disney. All right, so first day we went to Hollywood Studios. The second day we went to Animal Kingdom. The third day we went to Disney Springs, I think. I don't remember. We went to Epcot, and then the finale we went to Magic Kingdom. Todo el recorrido, nos tiró todo el recorrido que hizo estando en... ¿Y qué fue lo que más te gustó allá? Going through the four parks. And yeah, going throughout the four parks. Tú allá eras en Estados Unidos, ¿estabas más contento que acá? Yes, of course. Sí, pero... ¿Por qué? Porque Why? todos hablan inglés. Porque todos hablan en inglés. Sí, Para ti es más difícil hablar sí. en castellano. Un poco. Un poco. Me contaron por ahí, no voy a decir quién, que quiere celebrar el Día de Acción de Gracias también. Sí. Eso. Pero si tenía la plata que trabajamos, podíamos ir a Nueva York para ver el Macy's Thanksgiving Parade. Y por eso. Ah, perfecto, el desfile que Claro. se hace. Me da risa, es que tu cara, tú que hay colgada, como que te está contando. Completamente. Total y completamente. Leo, ¿por Sí. qué tú sabes por qué tú hablas primero inglés que castellano? Porque es una historia larga que en casi 3 años no podía hablar. Y cuando me mostraron Leo, y después hablé yellow and green, y esas mis 2 palabras. Y todos estaban en shock cuando dije las 2 palabras inglesas. ¿Y dónde aprendiste a hablar inglés? Creo en mi mente o Jesús me lo regaló. Él había, no sé, ¿En tu mente Ah, o Jesús o te lo Jesús se regaló? obviamente no. Mira, Qué sorprendente escucharte. ¿Y te gusta hablar inglés? ¿Lo disfrutas? Me disfruto. lo disfrutas. Sí, ¿Y qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? decir palabras en inglés y jugar. Las novedades no lo sé, pero solo me gusta. Pero cuando estoy solo hablo inglés. Cuando
ahí llega con la mamá, habla español. Y eso. Oye, tú acabas de decirle algo súper importante, como al principio nadie te entendía, Sí. because you only speak English first. ¿Te sentías solo? No. No estaba sentido solo. ¿No? No. Aunque nadie más hablara en inglés. No. Como cuando comencé a hablar en español. ¿Y no era complicado para ti tratar de hablar con tu mamá que no habla inglés? Un poco. En la vida real no lo sé. Un poco. ¿Y para ti, Susana? Difícil, María Luisa, muy difícil. Muy difícil porque nosotros no es un idioma, no es nada fácil. Para mí es muy complicado. Es muy complicado. A veces, como te decía delante, él se levanta en modo inglés y es todo en inglés. Yo tengo que andar detrás del traductor para poder saber lo que quiere, todo lo que necesita. Y hay otros días en que está así, inglés, español, y él trata. Muchas veces, después de muchas evaluaciones, se ponía a llorar y me decía, porque igual son extensas, muchas pruebas, Sí, muchas pues, cosas, y lloró muchas veces diciéndome, Susana, algún día voy a aprender el español que tú hablas, porque para él el inglés no es el problema, no es la traba. Vamos a sumar a continuación a Diego Infante, activista en autismo. Gracias, Diego, por acompañarnos. Ahora, si tú me dices que vamos a hablar en francés, ya dejamos aquí las grandes y no sabríamos cómo comunicarnos entre Chao, todos. Leo, bye, Chao, bye. Leo, bye. Chao. Thank Bye, bye. you. Diego, ¿qué te parece este caso que probablemente para muchos de nosotros es sorprendente, de un niño que de pronto aprende a hablar inglés sin que nadie le enseñe y tiene una capacidad innata para absorber un idioma extranjero? Bueno, ocurre lo siguiente, las personas autistas por lo general tenemos pasiones, como en el caso de Leo es el inglés. Le debió haber gustado tanto el idioma que se enamoró del idioma, entonces gran parte de su vida es el inglés. He conocido muchos casos de otros niños autistas que aprendieron a hablar a una edad media tardía, pero sorprendentemente aprendieron a hablar inglés antes que español. Me ha tocado conocer muchos casos, como el de Leo y de muchos. Es que lo que pasa es que, soy Diego Infante, un autista que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona por todo Chile, pero con intenciones de llegar a cada rincón del mundo, pero bueno, eso es otra historia. Y me ha tocado conocer en muchas de mis charlas que he dado, porque he estado en casi todo el país, la única región que todavía no he ido es Arica, y me ha tocado escuchar a muchas familias. Habré escuchado unas 10 veces, más o menos, unas 10 veces, alguna madre de un niño autista diciéndome, hoy, ¿sabes qué? Mi hijo como que aprendió súper tarde a hablar, pero sorprendentemente un día me empezó a hablar en inglés y quedé como en estado de shock, como Susana. Entonces fue increíble. Y Leo dice, mis papás que han estado en shock. Claro, y hay un tema que las personas autistas, por lo general, tenemos estas pasiones. Bueno, digo, todo ser humano puede tener pasiones, pero se da con mucha frecuencia con las personas autistas. Por ejemplo, he conocido autistas que se aprenden, por ejemplo, las banderas de todos los países del mundo. En mi caso, por ejemplo, me aprendí los sistemas de calendarización de los años. Aprendí de chico y ya ahora de grande puedo calcular el día de la semana que naciste conociendo el número de día, mes y año. No quiero que lo haga. Encantado. 15 de enero de 1975. 15 de enero 1975. Yo sé la respuesta. 15 de enero 1975. Creo que estoy muy cerca. Esperen un cachito. ¿Ya? A ver. La calendarización, claro. Claro, es. No dije Marte, estoy calculando. A ver. Chayapo, calcula. Sí, lo hago rápido, esperen un poco. Miércoles. Sí, cayó miércoles. Mira. Sí, Wow. cayó miércoles. Sí, miércoles, era una. Oye, yo no sé cómo lo harás, pero qué increíble que además aprenderse eso. Es que lo que pasa es que pasiones. las personas, claro, las pasiones, porque, por ejemplo, hay momentos en que, no sé, estoy descansando y todo, y me pongo a pensar en temas relacionados a mis pasiones, y ahí empiezo a descubrir técnicas matemáticas. Sí, claro, técnicas matemáticas. Por ejemplo, te puedo decir fácilmente en el año 2025 va a caer miércoles tu cumpleaños.
Ah, o sea, ya lo saca. Sí, y bueno, también contarte que yo también nací un día miércoles, También. 4 de diciembre de 1991. Chócala. Estamos. Ay, yo no sé el mío, me lo puedes Encantado, encantado. Consultorio. Es mi pasión, es mi pasión. Sí, que 18 de marzo de 1980. 18 de marzo De 1980. 18 de marzo Cállate que te años, 1980. pues, Mari, sí. Soy de- Sabemos. Martes. Oh, Mira. no tengo idea, qué bueno, ahora sí que nació un martes. Y en el, claro, y en el año 2025 va a caer martes de nuevo. Sí, va a caer martes el Pero qué 2025. impresionante. Ya, es que me encanta porque conociéndote a ti, podemos entender mucho mejor lo que le pasó a Leo. Entonces, Leo, por ejemplo, me dicen por interno que sí, martes. Que efectivamente lo están viendo en computador martes. Ah, buena. Es seco, te pasaste. Ellos necesitaron un computador, tú necesitaste solo tu cerebro. Sí, Bueno, brillante. pero ¿cuál es la explicación que tú das? Porque uno entiende que alguien puede tener pasiones y empezar a aprender de esas pasiones, ¿cierto? Pero Susana nos cuenta que Leo no tenía como una tele para ver en inglés, no tenía un computador tampoco, ni celulares, ni plataformas para sorprendente. emprender. Para aprender, ¿cuál es la explicación a eso? Es sorprendente, yo también quedé estupefacto. O sea, al escuchar que aprendió solo o se lo mencionó Jesús, yo ahí igual tenía mis teorías, quizás habrá escuchado alguna conversación, quizás habrá leído alguna película o quizás habrá estudiado ahí en secreto. Es lo que yo pensaba, pero si Leo dice que aprendió solo, yo creo que hay que creerle. Obvio. Es increíble, es extraordinaria la noticia. Pero Pero si un regalo de Jesús también, ¿quién Sí, es obvio. uno Si para, fue Jesús, para descartarlo? o si fue ¿no? Si- quien haya sido, me parece sorprendente. Y bueno, igual es súper importante que, bueno, hay muchos autistas que, como comentaban antes, que han sufrido discriminación en las escuelas o no los han podido encontrar un colegio adecuado para que los puedan tratar de forma correcta. Bueno, Eso ha pasado acá, mucho. en el caso de Diego, que está tomando este colegio virtual, pero tú dices que tienen que hacer examen ahora que van a hacer en castellano. Sí, eso es lo complicado, que por una parte aprende en inglés y está feliz porque está recibiendo el conocimiento y todo lo que necesita él, pero ahora en octubre tiene que dar exámenes libres y son en español. Son en español, claro. Entonces, Ahí hay que está- emparejar la... adaptarse a él. A ti te ha Hay que tocado, me adaptarse. imagino, porque lo acabas de decir y por algo haces esto que haces con tus charlas por todo el país y pronto por todo el mundo. Sí, por todo el mundo, sí, una De promesa. tener que enfrentar distintos espacios de discriminación o a veces de no entendimiento de lo que implica una condición como el trastorno espectro autista, que tiene un abanico bastante amplio. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia? Bueno, afortunadamente, bueno, yo recibí el diagnóstico a una edad muy tardía. Bueno, esto es un paréntesis para que puedan entender la idea. Que yo recibí el diagnóstico a los 25 años. Estoy hablando del día miércoles 2 de agosto del 2017. Lo que pasa es que cuando era pequeño se sabía mucho menos sobre autismo. Esto nos ha pasado a muchos adultos autistas, que como antes se sabía muy poco de autismo, pasábamos por desapercibidos o por otros diagnósticos. Y ya ahora que somos adultos, ahora como se sabe mucho más de autismo, por fin pudimos ser diagnosticados. He conocido gente de 50 años que se da cuenta recién ahora que es autista y pasó por muchos otros diagnósticos. Pero bueno, en mi caso tuve la fortuna que en el colegio que estuve, afortunadamente fueron muy empáticos conmigo. Entonces, si tenía alguna dificultad, siempre como que se dedicaron a ver las dificultades que Pero tenía. tú como una persona que hablas del autismo, que conoces a muchas personas, ¿cuáles son Pero- las principales discriminaciones que viven en general? Pero claro, y hablando justamente esto como de mi experiencia, pero lo que me ha tocado ver, escuchar, que muchas veces han sufrido de discriminación, a veces de parte de los mismos profesores, en algunos casos, o a veces hasta los directores, a veces los compañeros, o hay veces que no han sabido adecuarse a cómo deberían atenderles. Y ¿Cómo bueno, se- también cómo está se mucho comporta el uno? bullying, que ese es otro tema que estoy tocando, que bueno, paréntesis, que en mis charlas, las charlas que doy, cuento mi experiencia de vida para entregar un mensaje esperanzador, para decir que muchas veces se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica, pero depende de muchos factores. También hablar sobre lo que es el autismo y hablar sobre la prevención del bullying, que hay mucho bullying.
Pero esto va más allá del autismo. El bullying está en todos lados. Y es algo que viene desde la sociedad y desde los adultos. Los niños, adolescentes que hacen bullying generalmente están replicando algo que recibieron. Entonces no se trata solamente de buscar la solución de castigar a los niños o niñas que se están portando mal, sino que también hay que ver qué pasa en sus familias. Que eso es lo que trato de contar, porque el bullying viene desde arriba y de los adultos, bueno, desde la misma sociedad. Claro. Y ahí es cuando muchos autistas han sufrido de bullying. Personas neurodivergentes o personas con cualquier condición, personas diferentes al promedio, son muy víctimas de bullying. Entonces ese es un tema que estoy tratando mucho en las charlas. Y Susana, muy comprometido. Y desde esta experiencia de vida que tienen ustedes ahora con tu hijo, con entender lo que es este mundo del autismo, que también me imagino que ha sido una sorpresa, un aprendizaje continuo, ¿qué lección o qué enseñanza le podías dar a la gente que nos ve de lo que a ustedes les toca vivir día a día? Ha sido complicado, Eduardo, porque ahora, después del TikTok, tengo muchos mensajes de mamás que están en la similar situación que nosotros, que les ha costado encontrar colegio, les ha costado... El mío, gracias a Dios, tiene autismo de alta capacidad, pero hay niños que tienen autismo severo y les ha sido muy complicado porque por usar pañales no se los admiten en algún colegio. Entonces, esta bandera ya no es solamente por el Leo, es una bandera que de verdad que hace rato que la vengo cargando, pero ya es por muchas Susanas, por muchos Leos que viven la misma situación que vivimos nosotros. La sociedad no está al debe con los niños con autismo, con la gente neurodivergente. Se debe mucho en lo que es escolaridad, en lo que es sociabilizar. Estamos al debe y ha sido complicado. Entonces, de verdad que podríamos abrir un poco más, ser un poco más empático en este tema, que no son niños con maña, no son niños fundidos, no son niños regalones, son niños con una condición distinta. Claro, y como bien decía Diego, se sabe mucho más ahora, pero hasta hace poco, imagínate que a ti te diagnosticaron, Diego, a los 25 años. Y algunos a los 50. Y algunos a los 50 exactamente, y eso refleja todo lo que falta. Y en ese mismo sentido, Susana, ¿qué es lo que más te preocupa como mamá con tu hijo? María Luisa, nosotros como padres estamos en una misión para entregarle las herramientas a nuestros hijos para que se puedan desarrollar de la mejor forma. Esa es mi misión. Muchas veces hasta mi esposo me decía, deja de llamar, deja de golpear puertas, deja de llorar, te vas a enfermar, pero no lo haré. Y siento que esta pantalla, de verdad que lo agradezco mucho a Karim, que fue a mi casa y que nos dio la oportunidad de estar en televisión, porque, como te digo, son muchas Susanas, son muchos Leo, que pasan este mismo problema, peregrinaje de escolaridad, y eso no puede ser porque la educación es un derecho. Sí. Entonces es difícil, y no solamente en los diagnósticos tardíos, como le pasó a Diego, hay tanta necesidad. Nosotros como sociedad estamos en pañales en el tema del autismo. Hagamos lo siguiente, que mucha gente se viene acercando a la sintonía y dice, no entiendo, ¿qué es eso, Leo? Nadie sabe cómo aprendió a hablar inglés. Le queremos contar la historia de Leo, este niño de 11 años que aprendió solo a hablar inglés y que es una cosa que nadie logra entender. Es un regalo de Jesús, como dice él, es un aprendizaje producto de sus altas capacidades. Lo vemos en la siguiente nota. Papelitos con palabras en inglés repartidos en distintos puntos de la casa. Que están por toda la casa estos papelitos en donde puedo recordar, porque para mí es difícil, y haciendo frases con eso, pequeñas en mi caso, es mi forma de llegar a él. Es la forma que tiene Susana para aprender a comunicarse con su hijo de 11 años, que nació con un don excepcional. How old are you? 10 years old. Do you have many dreams? Like travel? Yes, New York. That's the only one. Do you like speaking English? Yes. Leo piensa, habla, lee y escribe en inglés, como si se tratara de su lengua nativa. Lo más curioso de todo es que en su casa nadie habla este idioma. Así fue como se dieron cuenta. Estando en la consulta, muchos juguetes, muchas cosas, él estaba muy distraído y la fono lo capta y le dice, Leo. Y el Leo engancha visualmente y le pregunta, ¿de qué color son este cubito y este cubito? Él la mira y le dice green y yellow. Eran
verde y amarillo. Y yo lloraba mucho porque nunca había escuchado su timbre de voz, nunca me había dicho mamá, nunca me había dicho nada. Y hasta ese entonces no había pantalla de por medio, no habían dibujos animados, no había libros en inglés, porque nosotros no hablamos inglés, absolutamente nada. Entonces, bueno, de ahí parte esta historia. Uno de los momentos más importantes de su vida, porque gracias a este descubrimiento quedarían en el pasado los silencios y las preguntas sin respuestas, algo que durante años la llenó de frustración. No podía, me sentaba con él y le decía, yo me tocaba mi guatita para poder que él me dijera, me moviera la cabeza, me moviera los ojitos, o si le dolía la cabeza, yo también le decía, hijo, ¿te duele la cabeza? Y yo llorando, porque no había otra manera de comunicarse. Y ¿sabes qué me decía él? Me secaba las lágrimas. Cómo me apena verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Tal como ocurre con Tarzán y Cala, en la película de Disney, el amor incondicional derribó las barreras idiomáticas y lograron la comunicación a través del lenguaje del amor. ¿Qué pasa? Que mi hija me decía, mamá, esto es el lenguaje del amor, porque yo lo dejaba con ella un rato y me decía, yo lo entiendo todo, sin hablar, porque era solamente que yo le dijera y él me mirara a los ojos y entendiera. Sin embargo, esto también significó un cambio de vida para poder adaptarse a lo que el niño necesita. Difícil, porque tuvimos que empezar, bueno, en el caso mío yo me enfoqué y dije para mí es un desafío muy, muy grande aprender. Tengo que aprender inglés. Entonces tuvimos que implementar, yo tengo papelitos por toda la casa para poder recordar cosas comunes y tratar de hacerlo más fácil. Y si no, está el traductor. Cuando ya yo no puedo, lo busco al traductor. Entonces, cuando ya repite, me dijo, y me lo repite en inglés, y el traductor me lo dice. Entonces ahí... Quiero ser como reportes de la noticia. ¿Reportero? Sí. Ah, mira qué bien. Estamos en vivo, porque... ¡Qué rayado! Sí, es igual. Ahora él habla español. No es fluido, no es el mejor, es trabado, es como yankee a veces, y entre medio me mete palabras en inglés y después también en español. Leo tiene trastorno de espectro autista y está diagnosticado con alta capacidad de doble excepcionalidad, lo que quiere decir que es un niño genio, pero como dice su madre, solo le faltan las oportunidades. ¿Les dieron alguna explicación de por qué viene con este chip, como le dices tú? No, hasta el día de hoy, bueno, le han hecho muchas evaluaciones en alta capacidad, otros doctores también lo han evaluado. No hay una especificación o una respuesta específica en el por qué. Hay niños que tienen alta capacidad en ciencias, hay niños que tienen alta capacidad en matemáticas, en historia. El mío es en inglés. O sea, si adquiriera todo lo que él necesita en inglés, yo creo que sería brillante, brillante. Él, en este minuto que está cursando cuarto básico en la Escuela Virtual de Chile, que han sido un 7, de verdad que se han portado muy, muy bien con nosotros. Las pruebas son en español y para que él las resuelva, yo tengo que leérselas en español, aquí en casa. Pero cuando tenga que salir afuera a dar exámenes libres, la mamá no le va a poder leer a él o explicarle lo que dicen las pruebas. Y a él le va a ir mal. Entonces, siento que la sociedad, esto está tan estructurado que aprenden de una forma. ¿Y qué pasa con los que aprenden distinto? Una peregrinación. Así es como Susana define la larga lucha para poder darle una educación digna a Leo, en donde pueda aprender y sociabilizar con otros niños. Yo me he sentido hasta discriminada, Karim, porque yo llegué a un colegio aquí en Colina, en donde lo presento, se dan cuenta que es un niño que habla a la perfección el inglés, me lo evalúan en español, sale bajo,
y cada 3 segundos que conversábamos me recordaban que el colegio era muy caro. Pero me dijeron que me quedara pendiente de las listas y él aparece hasta el día de hoy como niño aceptado en lista de espera. Y eso es una forma linda de decir que no quedó. Si se nos permitía, queríamos conocer a Leo y tuvimos suerte porque hasta nos invitó a su pieza y nos contó la historia de Walt Disney. He decided to create his own icon, Mickey Mouse. In 1928, he decided to create the first ever film debut, Playing Crazy. And so this is all started all in one mouse and started with a little bit of magic. In the late 20s, he decided to create the first debut of Mickey with sounds, the biggest debut, Steamboat Willie with sounds. En marzo de este año, con mucho esfuerzo, esta familia fue a Orlando, en Estados Unidos. Ahí fue donde Leo brilló. Fue una experiencia muy enriquecedora. Me emociona, se me paran los pelos, porque era otro niño. No había autismo. Karim no había autismo. Era feliz, jugaba, hizo de amigo, conversaba con las personas, en el avión, en la fila. Las cuotas se pagan, pero lo que yo viví, lo que yo sentí como madre en ese minuto del verlo desarrollado, feliz, y mi hijo brillando completamente. Y cuando volvemos a Chile, se acaban las vacaciones, se acaba esta maravilla, vuelve a ser el mismo, trabado. Hay actos que para muchos padres están normalizados, como ir a dejar a su hijo al colegio o que tenga amigos con los que pueda jugar. Sin embargo, así como Susana, hay padres que se les cierran las puertas en los colegios, centros de formación e incluso talleres, solo porque sus hijos son parte del espectro autista. Al principio como que uno visualiza solo el tuyo, pero te vas dando cuenta, en las redes sociales me ha llegado mucho comentario que hay muchas mamás que pasan lo mismo, hay muchas mamás que también les cierran las puertas, hay muchas mamás, hay muchas Susana. Y de verdad que la bandera, el banderín que yo llevo ahora, no solamente por mi Leo, que sí necesito de ayuda para mi Leo, sí necesito que él sea y se desarrolle de la mejor forma. Aquí, en otro país, no lo sé, solo Dios lo sabrá, pero las mamás que están detrás de mí, esta bandera no solamente es para el Leo, sino que también es por muchos Leos que hay para allá. Una madre que lo único que pide es poder ver brillar a su pequeño y que le den las oportunidades que merece. Pero, ¿qué tiene que pasar para que Leo pueda comunicarse libremente y, como dijo Susana, él brille en el país que nació? Leo, un niño extraordinario que, como bien ustedes veían en la nota, no se explica cómo aprendió primero inglés, porque no tenía ni una pantalla, ni nadie le enseñó, ni sus papás sabían. Él dice que fue un regalo de Dios. Y esa es la explicación que hay. Lo cierto es que habla como su idioma nativo, el inglés, habla perfecto. Recién ahora, con 11 años, ya habla un poquito más de castellano y se han podido comunicar. Pero yo me quiero quedar, Susana, con lo que me decías un poquito antes también para compartirlo, porque quizás muchas mamás se van a sentir empáticas contigo y también reflejadas en ti. Lo difícil que ha sido para ti, tú me decías, yo me sentía tonta, que está muy lejos de ser así, porque tú no tenías por qué saber inglés, pero no te podías comunicar con tu hijo. ¿Cómo fue ese proceso? Eso es difícil, María Luisa, porque claro, tú no tienes el idioma, y recuerdo que en mi generación de escolar, no sé, aprendía el inglés, hasta como después en sexto básico, creo. En mi colegio no lo hicieron, o muy poco. Entonces siempre me sentí como al debe, como bien te decía, me sentía tonta, porque no tenía esto. Pero claro, no es mío, no es mi lengua. Obviamente no tenía por qué saberlo. Ahora lo he entendido y me critico menos, porque de verdad que antes me criticaba más. Pero sí le pongo todo el empeño, le pongo todo el esfuerzo, me cuesta muchísimo. No se me queda, había una palabra que me costaba mucho, que era little.
Y cuando le decía al hijo, ¿cómo se dice pequeño? Entonces me decía, little. Claro, porque tiene otro sonsonete él. Susana, porque una cosa es que tu hijo tenga una capacidad especial y tenga sobre una pasión, como nos decía Diego, una gran capacidad de aprendizaje. Pero tú nos has dicho que él no tuvo acceso a una fuente que le enseñara, por mucha pasión que tuviera, si no tenía acceso a la fuente original del conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo aprende inglés? Después lo ha ido potenciando viendo televisión. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fue el posterior avance de su grado de Eso yo inglés? discrepo a veces cuando me han dicho también, no, está expuesto a las pantallas. En el tiempo que Leo nació, era pequeño, no había pantalla en mi casa, no había esa posibilidad de tener un canal en inglés. Entonces me lo cuestiono y muchas veces también como que doy vuelta al cassette para pensar en qué minuto. Pero nosotros no le leíamos cuentos en inglés, no cantábamos canciones en inglés. Entonces ahí no sé en qué minuto lo ocurre. Porque en mi casa ¿Cómo lo potencia después? Exacto. Ahora, potenciarlo, me acuerdo que en el 2020, bueno, mi esposo estuvo con COVID grave, entubado y todo, fue un mal momento. Y en ese entonces, antes de que ocurriera eso, yo le puse un profesor en inglés pagado. Perfecto, ya. Para Potenciar potenciar esto. Y ¿sabes qué, Eduardo? Él se frustraba, lloraba, se enojaba, no quería conectarse, porque me decía, no necesito aprender inglés, no necesito aprender inglés. Y de verdad que cuando empieza a escribir, yo lo postulé y lo ingresamos con esfuerzo a Kumon. Kumon es como una academia que te enseña y te fortalece. Claro, y yo lo puse en inglés. Y la Betsy, la profesora de ella, que la amo porque es exquisita, siempre me entendió y vio esta alta capacidad en el Leo, le hizo hacer como una prueba de inicio, un examen. Me dijo, voy a pasarle un librito simple para ver cómo está su inglés. Y en 5 minutos ya lo tenía listo. Entonces me dijo, no, el Leito va en otro nivel. Y él empezó en un nivel máximo. Pero ¿qué también pasó con el tiempo? Se agotó porque era lo mismo de lo mismo, cosa que él ya no... Bueno, lo conocimos acá, digamos, está en el estudio. Kumon, digamos, es un programa de acompañamiento para niños con altas capacidades. Sí. Es adorable. Y Diego, tú también querías pasar un mensaje y aprovecha las pantallas de TVN Canal Público para hacerlo. Bueno, agradezco mucho las pantallas. Quiero dar unas redes sociales y dar algunos consejos para las personas autistas y sus familias. Voy a dar síganme en Instagram, Diego-Infante-Autista. Como dice tu polera. Como dice mi polera, ese mismo. Diego-Infante-Autista. Y quiero que sigan a otras cuentas de autistas que hablan de autismo en primera persona, como Mamá Neurodiversa, allá en el sur. Pueden seguir a Autistrada, Miss Gilly. Pero bueno, les voy a dar un mensaje. El autismo es tremendamente amplio, es un espectro gigante. Existen muchas realidades. Hay autistas que van a necesitar apoyo terapéutico y familiar seguramente a lo largo de toda su vida. Y es muy importante que tanto las familias como los terapeutas estén muy presentes porque es muy importante. El diagnóstico y tratamiento lo más temprano posible siempre es muy beneficioso. Cada vez que se conocen a algún autista que no ha podido aprender a hablar, es muy importante que lo lleve con algún fonoaudiólogo, porque los fonoaudiólogos son los profesionales encargados en trabajar lo que es el lenguaje y la comunicación. También hay autistas que han podido ser independientes, tener estudios, tener familias, cumplir sueños. Es muy amplio. El autismo está en todos los géneros. Hay muchas mujeres autistas, por ejemplo, que han aprendido sin querer a camuflar, porque se han tenido que adaptar sin querer a la sociedad, que muchas veces es muy segregadora y muchas veces no se les nota el autismo, pero eso no quiere decir que necesariamente no necesiten terapias. Muchas veces se tiende a pensar que por mientras menos se le nota el autismo, menos terapia requiere, pero no necesariamente es así. Hay muchos autistas que sufren de trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Y el autismo está en todo el mundo.
En todo el mundo hay autistas. Y por eso Y de todas las edades también. Es súper importante, no solo de niños, adolescentes, adultos. Se nace, se es y se seguirá haciendo autismo para toda su vida. Entonces no hay que creer en los mitos que las vacunas causan autismo. Eso es falso. Y por eso agradecemos tanto tu mensaje y quiero sumar a tus palabras que las comparto absolutamente. Si queremos una sociedad integradora de verdad, tiene que ser desde la diversidad, desde nuestras diferencias. Y eso nos enriquece y ojalá no solamente acogerlo, sino que sumarlos a todo con naturalidad y no que tengan que sufrir lo que muchas veces le pasa a Susana. No sé en qué colegio meterlos, no me los integran. Lo he vivido en un montón de casos de personas que quiero mucho y nos falta tanto. Así que un camino muy largo por avanzar. Ha sido un honor, Susana, tenerte a ti. Diego también. ¿Para qué decir a Leo? Leito, Muy love you, agradecido. besitos para ti. Muchas gracias por acompañarnos en el Buenos Días a todos. Nosotros vamos. Y que nunca tengan miedo de pedir ayuda. Eso, muy importante. Y si necesitan conocer sobre autismo, estoy feliz de dar una charla Perfecto. o escuchar otras voces autistas. Susana. Quiero dar las gracias al Colegio Virtual de Chile que acogió a mi Leo y de verdad que ha sido muy brillante tener ese apoyo, que es uno de los pocos. Agradecer a mi familia, a mi madre que me está mirando seguro, mi hermana también, un beso grande. Y a todos aquellos que nos conocen, mis clientes en Colina, tengo un emprendimiento en la feria y ellos siempre están apoyándome para que me sigan en TikTok. Susana y Leo 16, por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Susana y Leo 16 para que lo sigan. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego seguimos acá con estas historias como esta que nos llenan ahí el corazón, que nos dejan también algunos misterios, pero también hoy día con invitados internacionales del mundo de la música. Ya regresamos a Buenos Días a todos.